Creatividad es la capacidad de generar ideas y esas ideas tienen un valor. Ese valor puede ser un valor económico, un valor social, un valor artístico. Al final, el valor se puede aplicar en todos los ámbitos. Y un concepto importante es la creatividad no es una capacidad propia solo de los artistas, sino la creatividad es una capacidad humana que todos tenemos y que lo podemos aplicar a todas nuestras dimensiones de la vida, no solo a la dimensión personal, sino también a la profesional. Yo creo que es una relación fundamental, ¿no? Digamos que podemos decir que la creatividad te provee de ideas que tienen novedad, que no las has visto hasta ahora, que abren nuevos espacios y generan valor. Son ideas con novedad y con valor, pero la innovación tiene que ver con concretar esas ideas, con realmente partir de esas ideas para conseguir acciones o productos o servicios que realmente te den un éxito, funcionen y los puedas implementar. Si no hay una implementación, si no llegan a tocar la realidad, las ideas no solo son ideas. Se convierte en innovación cuando tocan la realidad y funcionan. Lo primero es que aquellos que son los dueños de la empresa se lo crean, ¿no? Y al final, después de trabajar durante muchos años en la creatividad, por mucho que trabajes con el equipo, si dentro de la dirección general no hay un liderazgo para crear esa cultura o ese ecosistema creativo del que hablábamos, pues hombre, se pueden conseguir resultados, pero lo que distingue a las empresas más innovadoras, si pensamos en las empresas más innovadoras del mundo, pues de repente nos viene una persona asociada a esas empresas que es la persona que impulsa, que es la persona que motiva, que es la persona que ha roto los moldes. Entonces, no solo es la gran persona conocida mundialmente, sino detrás, en esa empresa, hay mucha gente que tira de esa innovación. Entonces, liderazgo es el primer concepto. El segundo, cultura. Que la creatividad forme parte del día a día de la organización, que no sea una vez cada 6 meses un curso o un evento o una reunión de objetivos donde vamos a hacer cosas muy creativas y luego en el día a día no esté, ¿no? Entonces, tiene que ser parte de la cultura porque suponemos que ya está en la estrategia de muchas empresas, pero no por estar en la estrategia realmente se ven los resultados. Entonces, cultura y liderazgo. Desde la perspectiva del System Thinking y de la visión sistémica que compartimos y que hemos ido entrelazando, tiene que ver con comprender que el comportamiento que hoy tiene la organización se debe a su estructura y que es la estructura que tiene, tanto formal como informal, la que genera el comportamiento que podemos ver, ¿no? Si somos más creativos, si no, si hay penalización del error, si nos damos permiso. El papel que puede jugar la creatividad o el espacio que tiene se abrirá cuando seamos conscientes de cuál es la estructura y qué pasos podamos dar en ella para que la creatividad emerja. Si no, imponerla desde fuera va a ser un poco difícil. Curiosamente, después de una crisis tan grave como la que hemos tenido, es el mejor momento en la historia de España de la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando no había crisis económica, pues la creatividad, pues ¿para qué? No era una prioridad. La crisis ha hecho que muchas empresas no solo tengan que competir en un mercado local, sino en un mercado nacional y un mercado internacional, y ahí se penaliza aquella empresa que no aporta un valor diferencial. Y eso es lo que ha hecho que las empresas se pongan las pilas en la innovación. No tenemos una estadística que diga cuáles de las que han cerrado no han apostado por la creatividad y la innovación, pero es muy probable que un número muy elevado ha sido las empresas que solo han apostado por precios más baratos, por hacer lo mismo, por ver lo que funciona en el mercado y copiarlo, ¿no? Entonces, al final, a medida que ampliamos nuestro mercado, tenemos que ser más exigentes y no significa que todo lo que hagamos sea innovador, sino tiene que haber una base que desarrolle el negocio, pero otra base que mire a cómo vamos a desarrollar el negocio dentro de 2 años, dentro de 3 años. El problema fundamental es que muchas veces es difícil, y es algo que hemos estado comentando, es difícil evidenciar qué parte del éxito que estamos disfrutando tiene que ver con la creatividad en sí.
Al final la creatividad suele crear un campo de cultivo, un espacio propicio, un entorno adecuado donde la innovación se abre paso o donde determinadas posibilidades de innovación son posibles. Si no, es difícil de medir, pero quizás si no hubiera estado esa creatividad no se hubiera dado la innovación o no se hubiera dado a ese nivel o con ese nivel de disrupción o esa posibilidad, ¿no? Por eso a veces es tan difícil invertir en creatividad, porque es difícil ver explicitar el resultado a corto plazo.